Continuamos en este evento especial educativo de la Alianza Pro Pacientes de Dermatitis Atópica junto a la colaboración de B-Health a través de sus redes, y sabemos que todas las condiciones pueden mejorarse o pueden ser tal vez ponerse peores dependiendo de lo que comes. Somos lo que comemos y la dermatitis atópica no es una excepción, así que para hablarnos sobre la importancia de la nutrición en esta condición tenemos a la licenciada Zoet Figueroa, nutricionista dietista. Gracias, Zoet. Gracias. Sí, buenas tardes, ¿verdad? Siempre agradecida por la invitación de B-Health. Hoy vamos a estar aquí tocando un tema de cómo podemos alcanzar una mejor salud. Y sabemos, ¿verdad?, que si tomamos la nutrición como método preventivo, pues podemos, ¿verdad?, evitar cualquier tipo de complicación con cualquier tipo de condición de salud. Los objetivos que vamos a estar discutiendo básicamente en esta presentación, vamos a definir lo que es nutrición según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a estar también definiendo lo que es prevención. Vamos a seleccionar alimentos saludables y a conocer 4 herramientas clave para la planificación de alimentos. La OMS, básicamente, ¿verdad?, que es la Organización Mundial de la Salud, define la nutrición como una ingesta de alimentos con relación a lo que cada organismo requiere o necesita. Esa nutrición, bien importante, debe de ser suficiente, tiene que estar equilibrada y bien importante también que incluya lo que es la actividad física. Así que como métodos preventivos, la nutrición también es un concepto importante sobre la actividad física. La nutrición es un proceso en el que nuestro organismo utiliza esos alimentos para poder digerir y absorber bien, ¿ok? Si nosotros no digerimos y absorbemos bien, pues podemos llegar a unos riesgos también de desnutrición. Nosotros podemos mantener ese control de esa alimentación. ¿Cómo yo tengo ese control de esa alimentación? Si yo como en cantidades equilibradas, si yo como también, ¿verdad?, selecciono unos alimentos que me aporten suficiente valor nutricional, y la cantidad es bien importante. La nutrición es uno de los pilares de la salud en todas las etapas, ¿ok? Así que es bien importante reforzar que no importa la edad de ese embarazo, de ese infante, es sumamente importante que la nutrición es esencial para todo desarrollo. En la prevención se define, ¿verdad? La prevención de enfermedades en la salud humana es el conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo de ciertos tipos de condiciones de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los instrumentos de la promoción de la salud, de la acción preventiva, es la educación en salud, ¿verdad? Y siempre digo que es bien importante todo lo que tenga que estar relacionado con la educación. Así que nos nutre, ¿verdad?, siempre estar participando de diferentes eventos para poder educarnos. Y prevención significa acción y efecto de evitar. Si ya nosotros tenemos alguna condición de salud, nosotros podemos prevenir alguna complicación, ¿verdad?, de algún riesgo adicional con esa condición. Vamos a estar ya hablando de los conceptos básicos a la hora de planificar las comidas. Y aquí es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante planificar las comidas? Es parte esencial de un estilo de vida saludable. Siempre pregunto, ¿verdad?, que cuántos de nosotros pensamos en qué voy a comer, qué cantidad me voy a servir y en qué momento del día me la voy a comer. Así que esas 3 preguntas son bien importantes, claves y esenciales a la hora de uno planificar las comidas. De esa manera, ¿verdad?, yo planifico, hago una lista de compra y puedo entonces tener una variedad de alimentos. Si no, siempre vamos a estar al automático. Hago la compra, paso por el carrito y voy a estar echando constantemente, ¿verdad?, esa misma compra en el carrito. Así que la planificación es parte esencial.
y también saber qué cantidad me voy a estar comiendo, en qué momento del día me la voy a utilizar, si es para un desayuno, si es a horas tempranas o a horas, ¿verdad?, más tarde en la noche. Cada uno de nosotros somos únicos, ¿ok? Así que para mí es bien importante que cada vez que uno evalúa a pacientes, siempre te traen de que no, porque me dijeron que esto no se puede o porque esto me va a ayudar. Y cada ser es diferente. Cada persona requiere unos requisitos nutricionales distintos. Cada uno tiene, ¿verdad?, diferentes condiciones de salud que cada una se trabajan de una manera diferente. Que lo que le funciona a uno no necesariamente quiere decir que le va a ir bien también al otro, ¿ok? Así que vamos a depender de esa cultura, de ese estilo de vida, porque si es una persona que está constantemente, ¿verdad?, en movimiento, con mucha actividad física, realiza ejercicio, pues ese plan de alimentación no va a ser igual a una persona que es bastante sedentaria o está todo el día sentado en un trabajo, ¿verdad?, con poco movimiento. Gustos y preferencias. A mí a veces me preguntan, ¿verdad?, para hacer menús individuales. Yo puedo hacer un menú si ya yo conozco gustos y preferencias de las personas, pero de nada vale yo hacer un menú en el cual yo te incluya ciertos alimentos de alto valor nutricional y a ti no te gusten y tú no los consumas. Pues básicamente, ¿verdad?, uno pierde ese tiempo porque para eso es la consulta individual en donde se buscan esos gustos y preferencias y a base de ahí se establecen los patrones. Y el presupuesto, ¿verdad? Hoy día hacer compra yo diría que es un lujo, porque básicamente, ¿verdad?, si nosotros queremos seleccionar muchos alimentos saludables, pues es costoso. Es costoso, ¿verdad?, tratar de tener en ese carrito de compra la fruta, los vegetales, pero sí se puede. ¿Cómo podemos planificar las comidas? Y aquí es bien importante, ¿verdad?, tener horarios fijos de comida. Muchas veces nosotros vamos o consumimos alimentos en cualquier momento del día o esperamos a tener hambre. Y ese es un error grande, ¿verdad?, que nosotros hacemos, porque si yo espero tener hambre para comer, ¿qué va a pasar? Voy a comer grandes cantidades y porciones, ¿ok? Así que si yo establezco patrones con horarios fijos de comida, y siempre digo, tú puedes tener patrones y horarios entre desayuno y almuerzo, 4 a 5 horas, pues, ¿verdad?, ya se supone que ya tú hayas tenido una buena digestión. Y no todo el mundo necesita merendar tampoco. Las meriendas se utilizan, ¿verdad?, por ciertas condiciones de salud o medicamentos que esté utilizando ese paciente o simplemente, ¿verdad?, para evitar que tengas mucha hambre para la próxima comida. Así que los horarios son bien importantes. Otro punto importante es que hay que tener un balance entre la ingesta de alimentos que yo consumo y mi nivel de actividad física. Si yo no voy a estar muy activo, pues yo tengo que controlar mi ingesta, ¿verdad? Uno tiene que comer con conciencia siempre y tener una gran variedad de alimentos. Aquí, ¿verdad?, bien importante también cuando nosotros vayamos al supermercado, cómo yo voy a estar seleccionando esos alimentos, ¿ok? Bien importante que cuando hago participación de este tema, siempre digo, cuando nosotros entramos al supermercado, ¿qué es lo primerito que nosotros nos encontramos? Nosotros entramos y podemos entrar y entramos a la fruta y a los vegetales, pero por ahí mismo, ¿verdad?, seguimos con el carrito y nos vemos por góndola por góndola. Así que nosotros tenemos que seleccionar esas frutas y vegetales. Y cuando yo lo planifico, que me lo empiezo a llevar para mi casa, ¿qué pasa muchas veces también con esas frutas y vegetales? ¿Dónde las guardamos? En la nevera, pero ¿en qué parte de la nevera? En gavetas, las engavetamos, ¿verdad? Y entonces si yo las dejo en gavetas, no las veo, se me dañan. ¿Y qué va a pasar en la próxima compra? Decimos, pues no me lo voy a llevar porque no me lo comí. Así que el uno establecer patrones de alimentación con horarios fijos de comida y planificar lo que me voy a comer con una lista de compra, tenemos que incluir esas frutas y vegetales y por lo menos consumir diariamente, ¿ok? Y esos son hábitos que vamos a ir creando. Cuando también menciono aquí seleccionar alimentos 100% grano íntegro.
Y aquí es bien importante que no todo lo que es color brown quiere decir que me va a aportar fibra. ¿Okay? Hay que saber leer esa etiqueta nutricional y que cuando yo voy a buscar un alimento 100% grano íntegro es para que me brinde a mí esa fibra. Y ahorita vamos a ver dentro de las herramientas las etiquetas. Pues tengo que buscar alimentos que me diga o 100% o miro por la parte de atrás que por lo menos aporte 3 gramos de fibra. Ay, no, todavía. Mejorar el consumo de pescados o carnes del mar, ¿verdad? Animales del mar, por las fuentes de omega 3. Así que tenemos que incorporar, ¿verdad? Por lo menos 2 a 3 veces a la semana pescado. Si vamos a seleccionar carnes de res y cerdo, vamos a cortar siempre toda esa grasa visible, todo ese pellejo visible y seleccionar cortes que sean magras. Productos lácteos, tratar de seleccionarlos sin grasa y es bien importante que a partir de los 2 años de edad, todos deberíamos de estar consumiendo productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, ¿ok? Dios mío. Aceite básicamente, ¿verdad? Tratar de controlarlo y si yo voy a utilizar aceites, tratar de que sean aceite de oliva o aceite de aguacate. Tratar de evitar estar cocinando mucho con estos tipos de aceite o grasas sólidas, mantequilla, etcétera. Siempre menciono, vamos a utilizar lo que son los sprays y al final en mi plato yo roceo, ¿verdad? Con ese aceite de oliva para aumentar ese valor nutricional de esos ácidos grasos. Ahora sí. Empecé con los objetivos, ¿verdad? Que dije que era importante la planificación. Ya les mencioné que a la hora de nosotros irnos, ¿verdad? A hacer las compras, cómo yo voy a planificar esas comidas, donde tenga que añadir frutas, vegetales, los alimentos 100% grano íntegro, mejorar el consumo de los pescados, seleccionar productos lácteos bajos en grasa y el uso de aceites de oliva. Ahora vamos a estar discutiendo 4 herramientas básicas y siempre digo que tratemos de ponerlas en práctica, al menos una en la casa, y nos hacemos nosotros mismos un autoanálisis de que si estoy comiendo lo que es o estoy comiendo un poquito de más, ¿ok? Esas 4 herramientas que vamos a estar discutiendo es el método del plato, vamos a saber utilizar las tazas de medir, vamos a estar utilizando un estimado de las porciones con nuestras manos y vamos a interpretar esa etiqueta nutricional. Así que son 4 herramientas claves y esenciales para uno poder, ¿verdad?, mejorar y planificar esas comidas. En el plato básicamente siempre ando con uno porque yo soy bien visual y me gusta andar siempre con modelos. Los platos deben de tener por lo menos 3 divisiones, ¿ok? Donde la mitad de ese plato que vamos a estar añadiendo, los vegetales, la ensalada. Y si entré al supermercado porque dije que había que planificar las comidas y no me llevé, pues si no me lleno la mitad de ese plato de ensalada y vegetales, esto que está aquí no me va a llenar, ¿ok? Así que siempre la mitad de ese plato la vamos a estar llenando de ensalada y vegetales. Los platos más o menos deben de ser de 9 pulgadas, ¿ok? No hay necesidad de estar comprando platos bien grandes, porque si compro platos bien grandes, más me cabe, más me sirvo, ¿verdad? Y seguimos cometiendo el error de no controlar esas cantidades y esas porciones. Así que una vez yo llene esa mitad del plato de ensalada y vegetales, y aquí vuelvo y repito también, esos vegetales siempre le digo a los pacientes, de acuerdo a tu presupuesto, pero todas las formas están aceptadas. Frescos, congelados y enlatados. Vamos a comprar siempre de las 3 versiones. Llego a mi casa, consumo primero los frescos, se me acaban, tengo disponibles los congelados. Se me terminaron, pues puedo utilizar entonces los enlatados, ¿ok? Así que la otra mitad se divide en 2 y una cuarta parte del otro plato vamos a tener nuestra proteína, ¿verdad? Esa proteína que no exceda, ¿verdad?, nuestra palma de la mano. Vamos a preferir que sean carnes magras, removemos todo pellejo, toda esa grasa visible, vamos a evitar alimentos fritos y empanados y pongo entonces en una cuarta parte de ese plato la proteína.
Y luego entonces tenemos el carbohidrato, ¿ok? Ya sea arroz, ya sean pastas, ya sean viandas, ya sea pan, si vamos a hacernos un sándwich, pero siempre es importante por lo menos tener esos 3 grupos de alimentos en ese plato. Todas las comidas, tratar de utilizar agua, ¿verdad?, con las comidas, y las frutas las vamos a estar dejando entonces si vamos a necesitar alguna merienda. Si no soy de merendar, pues entonces me la puedo consumir con esa comida, ¿ok? Así que la primera herramienta es el plato, en donde ese plato debe de tener esas 3 divisiones. La otra herramienta que tenemos disponible son las tazas de medir. Y para mí las tazas también son sumamente importantes a la hora de nosotros orientar y a la hora de nosotros guiar a los pacientes, y sobre todo pacientes diabéticos con insulina o para cualquier tipo de condición. Es sumamente importante para el control de porciones, ¿ok? Así que si nosotros tenemos tazas en nuestras casas, además de nosotros utilizarlas para hacer recetas, pues también es importante aprender a servirnos con ellas. Si yo no utilizo tazas, a ojo, nunca vamos a saber lo que nos representa una media taza, 1/3 de taza de arroz, media taza de grano, 3/4 de taza de una pasta. Así que estas son unas herramientas muy importantes a la hora de controlar cantidades y porciones. La otra herramienta, si no tengo un plato de 3 divisiones, ¿verdad? Si no tengo entonces las tazas de medir, podemos utilizar nuestras manos como medidas. Y aquí yo les voy a hacer mi puño de mi mano básicamente representa la porción de ese carbohidrato que yo voy a consumir. Y si yo pongo mi puño en esta 4ª parte del plato, sí representa, ¿verdad?, aproximadamente esa taza de carbohidrato. Y si yo la pongo en la de una taza, también representa básicamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos comiendo afuera y yo estoy en un restaurante, porque con esto no tenemos que estar, ¿verdad?, evitando estar saliendo, pero yo puedo tener control de lo que me voy a comer en ese momento. Pues yo cojo mi puño visualmente, ¿verdad?, y lo pongo en ese carbohidrato. Si para el otro lado todavía hay una montañita de pasta o de arroz, pues vamos entonces a pedir un plato para llevar, y de esa manera yo voy controlando esas cantidades, ¿ok? Así que visualmente nosotros podemos también tener ese tipo de control. Puño de mi mano, visualmente lo pongo y esa representa la porción del carbohidrato que voy a consumir. La palma de nuestra mano básicamente representa la porción de esa proteína. Y siempre digo, ¿verdad?, que desde infante, si nosotros supiéramos utilizar nuestras manos, no sobrealimentáramos también a los bebés, ¿ok? Porque ese estomaguito de esos infantes es su puñito. Entonces todos tienen reflujo porque sobrealimentamos, ¿ok? Y así nos pasa a nosotros también. Si yo como de más, siempre vamos a tener con esa gastritis y ese reflujo, que es importante conocer, ¿verdad?, que nosotros ese músculo va a ser del puñito de nuestra mano. Así que esa porción de carne, cada uno básicamente se la va a medir. 3, 4 onzas es suficiente, ¿verdad?, para esa proteína. El dedito pulgar de nosotros representa la cantidad de grasas y aceites que vamos a estar consumiendo. Quiere decir que esto a mí no me da para cocinar unos tostones, un pollo y echarle arroz al aceite, aceite al arroz. Así que por eso siempre digo, ¿verdad?, vamos a utilizar el spray y después entonces al final yo roceo en ese platito cualquier tipo de aceite de oliva o algún aceite de aguacate. Y la última herramienta que vamos a estar discutiendo son las etiquetas. Esta etiqueta que estamos presentando aquí es la etiqueta que pronto, ¿verdad?, se supone que ya todos los alimentos comiencen a tener, porque es el cambio. Que básicamente nos cambió, que ahora las calorías están mucho más grandes y en bowl, ¿ok? Así que en letras oscuritas. Pero básicamente, ¿verdad?, una etiqueta nutricional es bien importante también saber interpretarla, porque de nada vale yo ver calorías
si no estoy pendiente en el tamaño de la porción de ese empaque. Así que acá arriba es el serving size, que el serving size es esa porción que me brinda esa cantidad de calorías. Ahí no se ve claramente, ¿verdad? Pero si me dice que es media taza, me aporta 230 calorías, pues esto es lo que me aporta. Si yo me comí la taza completa, pues no me comí 230, me comí 460 calorías, ¿ok? Así que la clave básicamente es el tamaño de esa porción y yo quiero que se lleven en su mente 3 numeritos claves de acuerdo a la porción para siempre seleccionar alimentos que sean saludables. Que por la porción que me diga acá arriba, ese alimento no debe de exceder de 3 gramos de grasa, de 140 miligramos de sodio y 5 gramos de azúcar. ¿Verdad? Porque a veces vamos al supermercado y vemos la etiqueta, pero ¿qué número es bueno? ¿Qué número es bajito? Pues esos 3 números yo me puedo estar llevando para mi casa alimentos que sean bajos en grasa, bajos en sodio y bajos en azúcar. ¿Ok? Aquí algunas de las herramientas que podemos utilizar a la hora de salir a comer afuera, pues básicamente es dividir la comida, como les mencioné. O si estamos en un área de trabajo y nosotros siempre pedimos comida en alguna cafetería, compartir esa comida con algún compañero del trabajo y de esa manera controlo cantidades y controlo porciones. Si esa persona no quiere comer lo mismo que yo voy a pedir, pues yo me llevo un bowl y lo guardo entonces para el próximo día. Controlo porciones, mantengo unas cantidades adecuadas, me economizo esos chavitos del otro día entonces de comprarme comida afuera, ¿ok? Así que hay que aprender a dividir lo que tenemos en ese plato. Siempre es importante preguntar cómo vienen esas comidas, si le echan salsa, si viene con algún ingrediente, ¿verdad? Y pedir las cosas siempre aparte. Cambiar todos los alimentos altos en grasa por ensalada o aderezo o pedir las ensaladas, ¿verdad? Sin los aderezos. Y aquí, no sé si se distingue bien en la pantalla el dibujo, básicamente esto es, yo creo que el pan de cada día, ¿verdad? Cuando salimos a comer afuera en la calle, buscando a veces avanzar o buscando a veces, ¿verdad?, economizarnos, pues tenemos esas dos versiones. O me como entonces el combo con el refresco y los fritos, o selecciono entonces, cambio esos fritos por la ensalada y el refresco lo cambio por botella de agua. Y gracias a Dios, ¿verdad? Hoy día la mayoría de los sitios de comida afuera te dan la opción de que tú puedas ser capaz, ¿verdad?, de poder decidir lo que vas a comer. Por eso, ¿qué pasa? Si yo no tengo horarios fijos de comida y yo no desayuné y voy a hacer mi primer almuerzo, mi primera comida del almuerzo, y no tengo conciencia y no tengo compromiso con mi salud, pues ¿qué vamos a recurrir? A lo más económico y a lo más que me llene y a lo más que me sirvan. ¿Ok? Así que estas son estrategias y alternativas que sí podemos hacer a la hora de nosotros comprar comida en la calle. Siempre, ¿verdad? Pues las ensaladas van a ser la primera opción, pero también digo, si nosotros pedimos una ensalada y la llenamos de la bolsita del aderezo que nos den Sisal, altísimo en calorías, pues lo que estoy seleccionando un alimento saludable, pues a veces lo dañamos, ¿verdad?, con todo lo que añadimos. Bien importante también que tenemos un gran, ¿verdad?, bombardeo de todo el mercadeo que se hace y las propagandas de todo lo que tenemos visible en los televisores, etcétera. Y esto sí es preocupante, ¿verdad?, también en los niños o en las personas ya también cuando se retiran, que estamos más tiempo viendo televisión y cuando vamos a hacer la compra y no la planifiqué y no me hice una lista de compra y no estoy comiendo con conciencia, vamos a querer recurrir a probar todo lo que yo veo constantemente en propagandas en el televisor, en los anuncios o lo escucho por la radio, etcétera. Así que con esto tenemos que tener mucho control y mucho cuidado si nosotros no nos comprometemos con la salud. Y si nosotros no vemos que todo lo que yo le echo a mi cuerpo, ¿verdad?,
tiene dos efectos, o positivo o negativo, y nosotros somos los que tenemos que decidir qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Y por eso siempre digo que la nutrición va a prevenir desarrollo o complicaciones de salud si ya las tenemos. Aquí básicamente incluir siempre, ¿verdad?, una variedad de alimentos entre los que me incluyan esas carnes que sean magras, volvemos a repetir la ensalada, los vegetales, las frutas, los cereales de grano íntegro. Bien importante, aquí el carbohidrato no es el que ocasiona daño, es cuánta cantidad de ese carbohidrato me voy a comer y cómo yo lo voy a seleccionar. Por eso hay que seleccionar y leer esas etiquetas que me aporten por lo menos esos 3 gramos de fibra. Quiero controlar las azúcares, pues voy a buscar esos carbohidratos que me aporten menos de 5 gramos de azúcares. La obesidad es, ¿verdad?, ya es un diagnóstico, es una condición en donde nosotros tenemos que estar conscientes. Ya no básicamente no es por querer estar delgado, sino que el sobrepeso y la obesidad nos llevan a desarrollar muchas condiciones de salud. Y si yo mantengo un índice de masa corporal adecuado, podemos prevenir, ¿verdad?, muchas condiciones. Así que para eso estamos, ¿verdad?, todas las nutricionistas, para poder orientar y guiar a ese paciente. Cada ser es individual, hacerle unas medidas antropométricas donde podemos calcular ese índice de masa corporal por ciento en grasa y líquido que tenemos y hacer esas consultas, ¿verdad?, para X condiciones de salud. Así que no existe mejor medicina que la alimentación porque tiene resultados verdaderos, duraderos y es la clave, ¿verdad?, para mantenernos en un buen estado de salud. Así que muchas gracias por participar aquí, ¿verdad?, otra vez con todas las educaciones que nos trae BeHealth y agradecida nuevamente, ¿verdad?, por la invitación que nos hacen.